¿Qué compromisos tiene ahorita el Estado colombiano en relación con la discriminación? Pues los tiene todos. Tiene el deber de propiciar legislación que evite la discriminación, tiene el deber de propiciar campañas culturales y de sensibilización que eviten la discriminación, tiene fundamentalmente un deber muy poderoso, que es el de la educación, es el de propiciar un sistema educativo en el cual no repitamos ni reiteremos prejuicios y estereotipos que tradicionalmente discurren en los discursos de la sociedad. Tiene el deber de capacitar a los funcionarios y funcionarios públicos para que no sean fuente adicional de discriminación. Tiene el deber de ser muy cuidadoso al expedir leyes y al expedir normas para revisarlas con mucho detenimiento, en el sentido de que no generen impactos negativos en grupos poblacionales. Y en ese sentido se habla, por ejemplo, del impacto diferencial. El Estado tiene que tener en cuenta que sus leyes no se dirigen a una población uniforme, toda idéntica, sino que esa población está compuesta por hombres, por mujeres, por niños, por personas de la tercera edad, por personas en situación de discapacidad, y que cada norma genera un impacto distinto sobre esas comunidades diversas, y atender todos sus planes y programas a esas diversidades que se encuentran en el interior de la sociedad. Por otra parte, también tiene que buscar que se valore la diferencia. O sea, fundamentalmente el desarrollo del derecho a la igualdad es que a uno lo traten y lo reconozcan como valioso en su diferencia, no su diferencia del otro. Todos somos distintos, todos nos peinamos distinto, todos nos comportamos distinto, todos tenemos distinto color de piel, distintas formas de expresarnos, distintas formas de ser, y eso es una circunstancia que se debe valorar y que se debe respetar. Y el Estado tiene el deber de infundir en la sociedad esos principios de manera que se valore y se respete la diversidad. Sí, hay muchas normas de carácter internacional, pero todas esas normas de carácter internacional tienen que ser traducidas al ambiente jurídico nacional. Entonces falta mucho desarrollo de legislación. Por ejemplo, en relación con comunidades étnicas, es importante que el Estado reconozca y valore y respete los derechos colectivos. O sea, las comunidades étnicas tienen una forma de comportarse, con una concepción del derecho a la propiedad, una concepción de la comunidad que es distinta a la de ciertas otras personas que hemos sido educadas en la individualidad. Y eso tiene que respetarlo y valorarlo el Estado colombiano. Tiene que propiciar condiciones para que puedan estos grupos étnicos sobrevivir y tener acceso a todos los bienes y servicios del Estado. Una de las circunstancias muy evidentes hoy en día es una situación de crítica situación social y económica de un gran número de colectividades indígenas, por ejemplo, de pueblos indígenas o de los pueblos afrocolombianos asentados en territorios tradicionales como el Chocó, como el Pacífico, incluso la costa atlántica. El Estado tiene que propiciar esas normas y tiene además que respetar tales normas. Hay un deber de consulta previa con las comunidades, tanto afrocolombianas como indígenas, que muchas veces se traduce en una mera cuestión formal. O sea, se las cita para supuestamente escucharlas, pero finalmente se adoptan decisiones independientemente de las manifestaciones que hacen las comunidades étnicas sobre sus necesidades y el impacto de las políticas, por ejemplo, forestales, por ejemplo, agroindustriales, que toma el Estado colombiano. Entonces es un deber también de respeto que debe, en el cual debe hacerse énfasis y en el cual se debe trabajar mucho más. Hay una tendencia de los gobiernos y de las mismas sociedades a sostener que no existe la discriminación. Es una tendencia muy recurrente. Es una tendencia también de las personas como tales. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona si discrimina, las personas te van a decir, no, yo no discrimino. Y si uno profundiza un poco más, va descubriendo que eventualmente sí, porque son procesos tan interiorizados que son muy inconscientes, más que conscientes. Los estados además nos hemos
han funcionado y han operado por premisas como las que se refieren a que la ley es general y abstracta e impersonal y por lo tanto establecer diferencias sería odioso, cuando la realidad nos muestra es que ese carácter impersonal y abstracto de las leyes termina favoreciendo a unas minorías o a unas clases más poderosas y desfavoreciendo a aquellas personas que tradicionalmente han tenido poco acceso o que no tienen en su caso el poder. De ahí que sí es necesario trabajar para que los mismos estados sean conscientes de su deber de luchar contra la discriminación. O sea, el Estado colombiano, por ejemplo, ha firmado sus convenios internacionales y los funcionarios tienen que entender que la sola firma no hace que cambie una situación que lleva muchísimos años. O sea, en el caso de la discriminación, por ejemplo, de la mujer, que es parte de la historia de la humanidad, pues no es porque se expida una ley en el Congreso que se acaba la discriminación. Es un trabajo de muchos años y en el cual se debe avanzar sin descanso, precisamente para lograr que las generaciones futuras crezcan en una sociedad libre de prejuicios, libre de estereotipos, que valoren por el contrario la diferencia de sexos, de orientación sexual, de color de piel, de capacidad o de edad.